Reseña histórica del cebollín. Allium fistulosum es un nombre científico. Es una planta que posee un extenso sistema de rizomas y tubérculos, de donde emergen brotes erectos de hasta 30 centímetros de altura. Los brotes comprenden hojas de color verde oscuro y un tallo de sección triangular, donde aparece una inflorescencia carmelita o violácea. Es de la familia de las Aliáceas. Es originario del extremo norte, las tierras que hoy forman parte de Canadá y Siberia. Llegó a Europa como hierba de cocina y aromática. Es rico en vitamina A, B y C. Contiene hasta 130,5 miligramos por cada 100 gramos de hierba fresca. Su aporte proteico y lipídico es escaso, es de solo 27 kilocalorías por cada 100 gramos. Su cultivo se da en lugares de temperaturas entre 10 y 45 grados centígrados. Usualmente un tubérculo emite uno o dos rizomas que se desarrollan próximos a la superficie del suelo. El bulbo basal se forma generalmente cerca de la superficie del suelo, pero puede formarse a profundidades de 20 centímetros y es el encargado de emitir las raíces y los rizomas. Puede verse afectado por hongos fitopatógenos como rollas y algunas especies de Fusarium. Este vegetal puede cultivarse a partir de semilla con facilidad o por división del bulbo con las raíces después de su extracción, con distancias entre surcos de 20 y 25 centímetros. Su cosecha inicia más o menos a los 75 días de sembrado. Sus usos son variados. Se puede consumir crudo, en ensaladas, cocido como condimento culinario, deshidratado, se usa para aromatizar y dar sabor a sopas y estofados. Preparación del suelo. El cultivo de cebollín por lo general crece en todo tipo de terreno. Sin embargo, se debe tener en cuenta los requerimientos tales como el agua. Se estima que las necesidades de agua para un ciclo anual de cultivo de cebollín están alrededor de los 600 milímetros anuales, es decir, 600 litros por cada metro cuadrado, dadas las características suculentas de la planta. Estas necesidades de agua se reparten a lo largo de todo el crecimiento y desarrollo del cultivo. En cuanto a la aptitud del suelo, se debe disponer de suelos con buena profundidad efectiva, textura franca a franco-arcillosa, con un contenido de materia orgánica de medio a alto y un pH entre 6 y 7. Épocas de siembra. El cebollín se puede sembrar en cualquier época del año, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de aplicar riego en épocas de sequía, se cuenten con terrenos no inundables y se tenga mano de obra para cualquier época del año. Ya en la etapa de la producción se debe tener en cuenta la siembra. Siembra. Como el sistema de propagación del cebollín es vegetativo, es decir, por gajos o macollas, lo más importante es la calidad sanitaria de este material. En la zona de producción se prepara la semilla antes de la siembra, haciendo lo que se llama el desnigue y el descalcete. El desnigue consiste en quitarle al cebollín la parte más vieja del disco basal del tallo. Esta operación activa la pronta formación de nuevas raíces. El llamado descalcete es quitarle a los gajos las hojas secas y cortarle las puntas verdes a las hojas vivas. De esta forma queda lista la semilla para la siembra. Para evitar problemas sanitarios futuros, se recomienda sumergir durante 3 horas el material de propagación en una caneca con una solución que contenga un fungicida y un nematicida. A lo largo de los surcos trazados previamente, se procede a abrir huecos a la distancia acordada, que depende de la estrategia planteada para la cosecha y del tiempo que se piense dejar el suelo ocupado por el cebollín, y en ellos se colocan de 3 a 4 gamos. Posteriormente, estos se paran arrimando tierra para llenar el hueco. Profundidad de siembra. La semilla debe quedar cubierta en el sustrato, más o menos a 1 centímetro de profundidad. Manejo de la luz. El cebollín requiere una exposición soleada y en lugar abierto y ventilado. Sustrato. Se prepara la cama del germinado con 2 partes de tierra negra bien cernida mezclada con una parte de arena o cascarilla de arroz bien quemada. Ahora hablemos del manejo del riego. Por las características de siembra y manejo del cultivo, el sistema de riego más utilizado es el de aspersión, el cual se adapta a las condiciones socioeconómicas y culturales de la región productora de cebollín. Este sistema se puede usar en suelos inclinados, hasta un 25% de pendiente, bajo condiciones específicas de diseño y manejo para proporcionar al cultivo la cantidad de agua adecuada y contribuir a la preservación de los suelos. Sin embargo, muchas veces se abusa de este sistema y se aplica mucha agua en cantidad y frecuencia. La cantidad de agua a aplicar en cada riego depende básicamente de la edad del cultivo, tipo de suelo, es decir, las características físicas como retención de humedad y agua disponible y condiciones meteorológicas como vientos, radiación solar y temperatura. Ahora hablemos del manejo de las plagas. Se ha comprobado que existe un efecto individual y combinado del nemátodo Ditylencus dipsaci y la bacteria Burkholderia cepacia sobre los tallos del cebollín.
favorecido por el uso inadecuado y excesivo de materia orgánica y riego sobre la zona de cultivo y la utilización de semilla infectada. Las recomendaciones para el manejo de este problema son las siguientes. Primero, se debe utilizar un proceso de selección de la semilla desde los lotes de cultivo, teniendo en cuenta que los tallos estén vigorosos y sanos. Estos tallos se deben limpiar retirando todas las catáfilas y hojas secas, luego dejarlos esparcidos durante un periodo de 3 a 5 días en un sitio aireado, que esté alejado de los lotes que hayan sido cultivados con cebollín. Pasado dicho tiempo, recoger la semilla y hacer ruedas pequeñas. Segundo, efectuar tratamientos a la semilla del cebollín como mínimo 8 días antes de sembrarse. Cuando se vaya a implantar en lotes contaminados, estos deben ser tratados de la siguiente manera. Preparar en una caneca o recipiente amplio una concentración de un bactericida o nematicida biológico o químico de baja categoría toxicológica y en esta realizar una inmersión de los tallos hasta la mitad por 20 minutos. Luego sacarlos y dejar escurrir para implantarlos en los terrenos definitivos de siembra. Tercero, es necesario disminuir las aplicaciones de materia orgánica en los suelos o realizar las aplicaciones de acuerdo con los resultados de los análisis físico-químicos efectuados a los lotes que se cultivan con cebollín. El manejo de malezas. El manejo químico de las malezas en el cultivo de cebollín es casi desconocido, porque a ellas se les controla manualmente, en cada uno de los 2 o 3 aporques. El cebollín tiene raíces superficiales, razón por la cual se debe tener cuidado al acercar la herramienta a la planta cuando se hacen los aporques y las deshierbas, con el fin de no causarle heridas que sirvan de entrada a patógenos causantes de enfermedades. Manejo de enfermedades. Es conocido como mildeo velloso. El agente causal es el hongo Peronospora, destructor. Afecta a las plantas en cualquier etapa de desarrollo del cultivo. Las condiciones climáticas y meteorológicas determinan la incidencia y severidad del ataque, siendo favorecido por cambios bruscos de temperatura, alta humedad relativa y rocíos frecuentes. Cuando las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo de la enfermedad, aparece sobre las hojas una cubierta grisácea, que luego se vuelve oscura. Si las condiciones ambientales cambian, la hoja se dobla por el punto infectado y se seca desde allí hasta el ápice. Para el manejo de la enfermedad se recomienda utilizar semilla sana, producida en zonas libres de mildeo. Se sugiere la utilización de uno de los siguientes productos cuando se observen los primeros signos de la enfermedad: clorotalonil, mancozeb, metaloxilo o cinep. Ahora hablemos de la cosecha. La cualidad más interesante desde el punto de vista económico que favorece el cultivo de cebollín es la producción, a partir de una sola siembra de varios cortes o cosechas. El momento oportuno para cosechar el cebollín está dado por los llamados índices de madurez, los cuales en el caso del cebollín están constituidos visualmente por el color amarillo de las membranas externas y el grosor del gajo o pseudotallo. Además, un factor importante lo constituye el número de días transcurridos a partir del momento de la siembra o del corte anterior. El primer corte ocurre alrededor entre los 5 y 6 primeros meses de sembrada y posteriormente cada 2 a 3 meses, dependiendo del manejo del cultivo y sus condiciones ambientales. Se utiliza el llamado deshige, quiere decir arrancado de gajos, a mano, dejando en el sitio de 3 a 6 gajos, los cuales harán las veces de nueva semilla. En la etapa de poscosecha podemos revisar lo siguiente. El empaque. El empaque utilizado es la llamada rueda, con un peso de 50 kilos y 25 kilos, estas últimas llamadas pony, y que reemplazó al llamado bulto, acomodamiento de cebollín en costales. Este proceso comprende los siguientes pasos. Descalcete, arranque del follaje exterior seco de parte de los gajos cosechados para colocarlos exteriormente y darles presentación a la rueda. Prearme de las ruedas, armada y amarrada de las ruedas, corte de las raíces, pesada de las ruedas, cargada al camión. La comercialización. El cebollín se comercializa en centros de abastos, en plazas campesinas y normalmente una rueda de 50 kilos vale 175.000 pesos dependiendo de la época del año en que se coseche. Para los supermercados o almacenes de cadena se maneja un precio más elevado debido a la calidad y el empaque del producto.